¿Acaso todo principiante en el psicoanálisis tema al comienzo las dificultades que le depararán la interpretación de las ocurrencias del paciente y la tarea de producir lo reprimido? Pero pronto aprenderá a tenerlas en poco y a convencerse, en cambio, de que las únicas realmente serias son aquellas con las que se tropieza en el manejo de la transferencia. Sigmund Freud, 1915, puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy seguimos contestando sus preguntas de Instagram. Por lo cual, esta vez hablaremos sobre el manejo de la transferencia y las resistencias. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video, compartir, activar la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales y comencemos. Para comenzar el video de hoy, primero tenemos que recordar algunas cositas sobre la transferencia. No tantas, pero demos un pequeño repaso. Tomemos en cuenta que la transferencia tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, y en un primer momento en la obra de Freud, la transferencia es vista como una resistencia en el tratamiento, ya que el paciente comienza a ver la vida o preocuparse por la vida del analista, ¿no? Comienza a poner más atención en eso y deja de generar asociaciones, es decir, que el flujo asociativo se detiene. Por otro lado, la transferencia tiene connotaciones positivas, ya que Freud postula justamente que puede ser una herramienta para el tratamiento. Entonces, básicamente podemos decir que la transferencia es un mal necesario. Es por ello que tanto transferencia y resistencias van algo de la mano, ¿no? Por lo tanto, la transferencia, podemos decir por un primer momento también, que la transferencia es una resistencia que va a acompañar, o puedes llegar a ser una de las resistencias que va a acompañar todo el tratamiento. Y también, por otro lado, es una de las resistencias más fuertes dentro del tratamiento, ya que si lo piensan de alguna manera, no es fácil para ninguna persona decir algo de sí mismo que tiene que ver con tu analista o con la persona que te está analizando, ¿no? No es algo tan sencillo decirle a la otra persona como algunas cosas románticas, eróticas o incluso negativas. Pero bueno, la transferencia no es la única resistencia, eso tenemos en claro, ¿no? ¿Qué podemos entender por resistencia, básicamente? La resistencia será todo aquello que se opone al tratamiento o al acceso al material inconsciente. Para Freud, por ejemplo, será todo aquello que entorpece el tratamiento, lo cual no estoy del todo de acuerdo, aunque no sé si Freud sea tan radical en ese sentido, en algunas veces sí lo pienso, que lo haya pensado de esa forma, pero bueno, pensemos por ejemplo, hoy en día es diferente, pero pongamos ejemplos que no serían el estancamiento del tratamiento o incluso el término del tratamiento, una especie de resistencia. Pensemos que si la persona que iba a análisis con nosotros se muda a otro estado, a otro país, etcétera, etcétera, en ese momento, porque sabemos que hoy en día puede continuar en línea, y así ha pasado, o así pasa seguramente también con algunos de sus pacientes, pero en ese momento tal vez no era una resistencia, simplemente la persona tenía que irse, ¿no? O, por ejemplo, no sé, cuestiones de desempleo, falta de dinero por lo mismo, ¿no? Cosas así no creo que necesariamente tengan que ser una resistencia. Hay otros factores que harán interrumpir el tratamiento, ¿no? Entonces podemos tener ciertos matices en ese sentido. Por otro lado, también podemos entender con Freud dos momentos de pensar la resistencia, así como dos momentos de pensar toda su teoría, ¿no? Por ejemplo, al inicio, que es un Freud que más me gusta a mí, que tiene que ver justamente la resistencia con que lo reprimido hará lo posible justamente para no pasar al registro de lo consciente. Es decir, lo reprimido es lo que termina resistiendo de alguna manera. Por otro lado, y en el giro de 1920, Freud comienza a atribuir la cuestión represiva a el yo. En esta tópica, el yo es el que reprime, ya que ve al tratamiento o a la cura como algo, como una amenaza. Cosa que justamente da paso a postulados posteriores de su hija Anna Freud con el yo y los mecanismos de defensa. Si algún día quieren que hablemos de ese librito, déjenlo en los comentarios y lo haremos por ahí. Pero bueno, entonces tenemos dos partes o dos puntos en donde Freud concibe la resistencia por parte de lo reprimido y el giro de 1920 que hace que la resistencia sea del yo, cosa que nos lleva a lugares muy distintos. Con Lacan, obviamente, y como ustedes saben, la cosa cambia. La resistencia es por parte del analista, al igual que la transferencia, por ejemplo. A Lacan no le importa en la transferencia
quién resiste, sino cuál es la posición que toma el analista. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. ¿Cómo se ve una resistencia? Pensémoslo, ¿no? Sería básicamente un momento en el donde el paciente infringe la regla, por ejemplo, ¿no? Es decir, deja de asociar libremente, lo cual detiene el flujo asociativo. Es decir, que cuando sentimos que un tratamiento se estanca, podemos pensar en un tipo de resistencia, ¿no? ¿Cuál? Pues bueno, ya tendríamos que ver dependiendo del caso, pero es obvio que cuando un tratamiento se estanca hay una especie de resistencia, ya sea por parte del paciente, ¿no? O por parte del analista. Y dependiendo obviamente, como decimos, la teoría, tendrá que determinar de qué lado está. Pero lo más importante es determinar que hay resistencia. Si lo pensamos, por ejemplo, desde el punto de vista de Lacan, es que el paciente ha errado en un momento del tratamiento. Ha detenido justamente la cuestión dialéctica. Para seguir de alguna manera con la idea de las resistencias, Freud postula 5 formas de resistencia. Las 2 primeras, mejor dicho, las 3 primeras son atribuidas al yo, que sería básicamente la represión, la resistencia a la transferencia y los beneficios secundarios de la enfermedad, ¿no? La ganancia secundaria que le llaman por ahí. Las otras 2 serían divididas entre el ello y el superyo. Las cuestiones del ello, las resistencias en las modalidades del ello, serían una cuestión de la compulsión a la repetición. Y por otro lado, las del superyo será justamente la culpabilidad que nos llevará a la necesidad del castigo. Las resistencias no se rompen, por decirlo así, con la insistencia o con la persuasión. Por ejemplo, si arrojas una interpretación y el paciente no la acepta, primero obviamente tenemos que ver si la interpretación fue adecuada, porque obviamente podemos errar en nuestras interpretaciones, pero digamos que la interpretación es adecuada, ¿no? Que tenemos todos los elementos necesarios para decir, claro que esta interpretación va. Y en eso el paciente dice, no lo creo, no creo que vaya por ahí la idea. Y dice, no, eso no pasa, ¿no? No sé, cualquier cosa. El chiste es que hay una negación, una negativa, mejor dicho, a la interpretación dada por el analista. Insistir que la interpretación es correcta no hará que la resistencia desista, ¿no? De alguna manera. Así como, por ejemplo, exhortar al paciente a renunciar de alguna manera cuando confiese alguna cuestión transferencial, ¿no? Ya sea erótica o amorosa. No servirá de nada tampoco pedirle que sofoque o que renuncie a esos sentimientos de amor, ¿no? O eróticos, o de odio incluso. No sería nada analítico, ¿no? No sería un obrar analítico ir por ese camino, sino más bien, diría Freud, que es como un obrar sin sentido, ¿no? Diría el viejo Freud algo así como llamar a lo reprimido, ¿no? Traer a lo reprimido a la conciencia para después volverlo a reprimir, ¿no? Por una cuestión de terror del analista, ¿no? Ni por la persuasión ni por la insistencia harán que la resistencia desista. Entonces hasta ahora podemos entender que la resistencia es todo aquello, o la mayor parte, ¿no? De aquello que haga entorpecer el análisis, ¿no? En Freud, el paciente es el que resiste y en Lacan, por otro lado, no importa demasiado. De hecho, si lo pensamos, como veníamos diciendo, es una cuestión en donde la dialéctica se detiene y la posición del analista será la que pueda relanzar o no a la dialéctica, ¿no? No puede plantearse en Lacan de dónde de alguna manera está esa resistencia o la transferencia, por ejemplo, ya que ambos están dentro del proceso en inmixción de otra edad, ¿no? Entonces, decir que la resistencia es del paciente no, es igual a no decir nada en términos lacanianos, ¿no? Ya que justamente, como decimos, están en inmixción, por lo tanto, tendremos que ver desde dónde se posiciona el analista. Ya que si lo pensamos bien, es tarea del analista hacer cumplir la regla fundamental, instalar la transferencia e interpretar también, ¿no? Es decir, nuestro trabajo justamente es eso y si estamos posicionados de cierta forma, podremos hacerlo y si estamos posicionados de otra, justamente habrá una resistencia en el análisis. Ahora sí, bueno, ya hablamos un poco de la idea de las resistencias. Pasemos a una de ellas, de la cual trabajaremos hoy, que tiene que ver con la transferencia. La transferencia será la resistencia que acompaña todo el tratamiento, así como lo iba mencionando hace un momento. Y además es la más difícil, ya que tenemos que malabarear de alguna manera, ¿no? El manejo de la transferencia se distingue de la interpretación, no sé si decir común, ¿no? O la interpretación del material reprimido, como diría Freud.
En puntualizaciones, justamente en el texto de puntualizaciones sobre el amor de transferencia de 1915, menciona Freud que el analista no debe desviar o ahuyentar o sofocar justamente ni corresponder al amor o el odio de la transferencia, sino que más bien debe de extraer de ese suceso o de ese fenómeno el material inconsciente, ¿no? La sustancia analítica. Cosa que en el actuar, Lacan estaría de acuerdo en ese sentido, ya que en el seminario 8 justamente enfatiza en la idea o en la intervención de Sócrates respecto a la irrupción de Alcibíades, ¿no? Con este actuar de Sócrates que no corresponde o no responde ni como amante ni como amado en esta intervención. Entonces, de alguna manera, técnicamente hablando, lo que Lacan y Freud proponen sería algo en donde convergen, ¿no? Ya que ambos proponen el no actuar en el sentido de no responder a esa demanda, ¿no? A esa petición que está haciendo el paciente. Lo cual no quiere decir no actuar para nada. Antes de pasar al otro que quiero hablar, hay que tener en cuenta que no toda transferencia es resistencial. La transferencia positiva, por ejemplo, nos va a ayudar a que el paciente hable, asista, pague, haga cumplir la regla fundamental, ¿no? En ella, en la transferencia positiva, tenemos una gran herramienta. La transferencia negativa y la erótica será, digámoslo así, el obstáculo más grande que tendremos en el análisis. Y estas, justamente, deben interpretarse al momento, ya que si no se interpreta a tiempo, es muy posible que no vuelva a haber una sesión más en la cual podamos hacer la interpretación de esa transferencia negativa. Haré una pequeña cita del texto ya mencionado, puntualizaciones sobre el amor de transferencia de Freud, para seguir hablando del manejo de la transferencia. Bueno, en este texto nos dice lo siguiente. Según es sabido, ciertos médicos que practican el análisis preparan con frecuencia a sus pacientes mujeres para la aparición de la transferencia amorosa y hasta le exhortan a enamorarse del médico solo para que el análisis marche adelante. No me resulta fácil imaginarme una técnica más disparatada. La paciente, aún la más dócil hasta entonces, ha perdido de pronto toda inteligencia del tratamiento y todo interés por él. No quiere hablar ni oír más que de su amor. Demanda que este sea correspondido. Ha resignado sus síntomas o los desprecia y hasta se declara sana. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Parece algo un poco intuitivo y tal vez absurdo, pero es algo que tenemos que hablarlo sí o sí. Entonces, no se trata de enamorar al paciente. Hace rato decía que la transferencia positiva iba a ayudarnos e iba a ser una gran herramienta para nosotros. Pero no por ello, como dice Freud en ese texto, vamos a ir a hacer que el paciente se enamore de uno. Es una total barbaridad. Porque como lo menciona ahí, justamente si el paciente se enamora de uno, ¿no? Y uno le incita al paciente a enamorarse de uno, entonces lo único que está haciendo es entorpecer el tratamiento. Porque el paciente justamente estará deteniendo el flujo asociativo y yendo hacia su amor, vamos a decirlo así. Como les iba diciendo, esto parece obvio, pero de verdad, seguramente por ahí hay profesionales que lo hacen. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Esto no se puede hacer. Esto lo único que hace es deshacer el tratamiento. Ahora, pensemos en la transferencia positiva, ¿no? Porque entonces hace un momento les comentaba que no se trata de contestar al paciente o acceder a la demanda del paciente. Pero, por ejemplo, pensemos que un paciente dice al analista o le dice al analista las siguientes cosas, ¿no? Que se pueden presentar y que tal vez ustedes ya han escuchado de sus pacientes hacia ustedes. Así como tipo cosas de, mira, qué listo es usted, doctor, doctora, psicólogo, psicólogas, como quieran, como ustedes les llamen. Doctor, usted es muy amable, usted me comprende a la perfección, usted es el mejor de todos, etcétera, 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 etcétera. Entre muchas otras cosas que les pueden decir. ¿Qué hacemos con eso? ¿Les decimos gracias? ¿No la creemos? ¿Qué pasa ahí, no? O le decimos, no diga usted nada de eso de mí, ¿no? Como íbamos hablando antes. Nos quedamos callados, ¿no? No decimos nada al respecto. Muchos dirán que para Freud
la cura tiene que ser realizada en abstinencia, ¿no? Pero no se refiere justamente a la privación de todo, todo cuando aparece, ¿no? Pues creo que ningún paciente, y él mismo lo menciona, ¿no? Ningún paciente soportaría o toleraría dicha cosa, ¿no? El silencio total, por ejemplo. Y en algunas ocasiones, el paciente se fija en la vida del analista, como lo dice Freud en la cuestión de la transferencial, ¿no? Por ejemplo, usted es casado, tiene pareja, te gusta tal cosa, te gusta el cine, no sé, X cosa, ¿no? De alguna manera, por estas cosas, por estas razones, hay miedo de los analistas por contestar a ese tipo de cositas, ¿no? Y yo creo que si el analista calla todo ese tipo de cosas, en realidad lo que se genera es una especie de fantasía en el paciente. Y como íbamos diciendo hace rato, en las cosas en las que sí coinciden tanto Freud como Lacan, es que en la cuestión transferencial uno tiene que sacar el material analítico para poder volver a lanzar el proceso dialéctico, por ejemplo. Y el silencio solo aumentará o alimentará la cuestión fantasiosa del paciente, ¿no? Por lo tanto, uno puede contestar. O sea, si el paciente te dice, ¿no? ¿Usted es casado y eres casado? Pues probablemente digas, pues sí, soy casado, ¿no? Y de alguna manera detener la fantasía que se está gestando en el paciente. Pero volvemos al punto. ¿Qué es lo importante? ¿Decirle que sí? ¿Contestarle? ¿No contestarle? Ese no es el punto, sino sacar el material inconsciente, ¿no? Sacar lo analítico, poder extraer lo analítico. Por lo tanto, uno puede decir, sí, sí soy casado, pero bueno, dígame, ¿por qué le interesa eso? ¿No? O de alguna otra forma, ¿no? Dependiendo del estilo de cada uno de ustedes. Y podrán decir, ah, sí, ¿por qué le interesa eso? O ¿por qué eso es importante dentro del tratamiento, ¿no? El chiste es poder saber un poco del porqué de su cuestionamiento del paciente, ¿no? Y probablemente cuando uno contesta, el paciente deje más ese tipo de cosas. Entonces, quedarse callado de alguna manera, ese comportarse misterioso, solo alimentará más la fantasía del paciente y por obvias razones tenderá a repetir dichas preguntas y hará estancarse el tratamiento, ¿no? Por lo tanto, como les decía, lo malo no es contestar o no. La cuestión es de ahí poder extraer la cuestión analítica. Eso es lo importante. Obviamente, si ya le preguntan, ¿usted qué piensa del amor, no? No te vas a aventar toda tu teoría que tengas sobre el amor o sobre el capitalismo o sobre cualquier cosa, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues preguntar un poco a dónde vamos con eso. La cuestión es justamente poder relanzar el proceso a la dialéctica. Y entonces pensemos, ¿no? Si el paciente pregunta eso y el analista se va por otro lado o le da la teoría del capitalismo que él tiene o ella tiene, lo que estaría haciendo sería detener la dialéctica. Por lo tanto, aunque el paciente diga ese tipo de cosas, nuestro punto será volver a relanzar. Por lo tanto, si el proceso dialéctico se ve interrumpido, es cuestión del analista volverlo a lanzar. Bueno, ya para ir cerrando el video del día de hoy y de alguna manera tratar de sintetizar lo que he dicho, podemos decir que el manejo de la transferencia es lo que termina complejizando el tratamiento, ¿no? Porque por un lado tenemos que malabarear con todo eso, la cuestión de la transferencia, y por otro tenemos que interpretar también. La abstinencia total no es la mejor opción. Uno no debe acceder a las cuestiones sugestivas, ¿no? De la transferencia, ni positiva, ni negativa, ni erótica. Lo cual no quiere decir, mejor dicho, un silencio total, como íbamos manejando hace un poco, ¿no? La transferencia negativa y la erótica pueden verse de la siguiente manera, ¿no? Olvidos de las sesiones, es decir, inasistencias, la falta de pago, el rechazo a las interpretaciones, la detención del flujo asociativo, las sugerencias, algunas otras cosas, entre muchas otras variantes que puede haber. Es necesario ese tipo de cosas interpretarlas a tiempo, porque como les decía al inicio, si no se interpreta a tiempo, hay dos caminos. Uno, que el análisis se vuelva totalmente espinoso, y el otro, que como les había comentado, es posible que no haya otra sesión para poder interpretar lo que se tuvo que haber interpretado en ese momento. Imaginemos nada más, por último, una paciente, por ejemplo, imaginemos ya por último, ya para cerrar hoy, una paciente que se enoja con el analista por no acceder a una petición, ¿no? Por ejemplo, ¿usted qué piensa de los fantasmas? El analista dice, no tengo idea, pero me gustaría más que sigamos hablando un poco de lo que me estabas hablando al inicio de la sesión. La paciente se enfada justamente porque el analista no accede a la petición
y comienza a gritar y a decir que el analista solo se esconde bajo las preguntas, ¿no? Que no la escucha, que ella está harta de que siempre que ella quiere algo no se le escuche y más bien se esconda tras una pregunta. Entonces se para y quiere irse. ¿Qué harían ustedes en ese momento? ¿La dejan ir? Le dicen, hey, tranquila, vamos a hablarlo, no te enojes, ¿no? Ceden a su petición de hablar de fantasmas. ¿Qué terminan haciendo? ¿Qué harían ustedes? La escena en realidad puede ser muy apabullante. E iba a decir que para los iniciados, pero en realidad puede ser muy apabullante para quien no entienda que la transferencia no es nada real en el paciente, como dice Lacan, sino más bien es un artificio. Un artificio es necesario en el proceso y que de alguna manera se presenta sí o sí. Un artificio necesario para el proceso analítico. Si le dejan ir al paciente, así, sin nada, es posible que la siguiente sesión no vuelva más. Si se le trata de calmar diciéndole que no se enoje, en realidad no nos lleva a ningún lado tampoco y probablemente pase lo mismo. Si ustedes ceden a su petición, probablemente, como les decía, entonces el proceso se verá muy espinado todo el tiempo. Cada que ella haga una petición, ustedes van a terminar cediendo, ya que cada que se presente una resistencia, la dinámica será la misma. Ella volverá a hacer ese tipo de cosas y ustedes terminarán cediendo. Por lo tanto, es posible que la paciente se quede, pero el proceso ya no marcha. Si el analista puede decir lo siguiente, por ejemplo, entiendo que quieras irte, y puedes hacerlo, ¿no? Pero creo que ese enojo quiere decir algo, quiere decirnos algo. Y sería mejor que escucháramos qué quiere decir. Te enojaste justamente porque no te respondí. Pero ¿quién más no te responde? ¿O quién no te escucha? Y entonces la dialéctica se ha lanzado de nuevo, ¿no? El proceso dialéctico se ha relanzado. Esto es una viñeta real. El paciente continuó en tratamiento y en cuanto se presentaba algo similar, en realidad era más fácil volver a relanzar al tratamiento el análisis. El manejo de la transferencia no es fácil, pero con eso nos enfrentamos todos los días con cada uno de nuestros pacientes. A veces es más complicado, a veces no. Pero como también menciona Freud, a veces es necesario entender que el análisis no podrá ser. Espero haber sido claro el día de hoy y haberles aportado un granito a todos ustedes. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, suscribirse al canal, activar la campanita y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.